De los 7 pecados capitales, ¿la codicia es el que más representa a la clase política o podría haber otro? Lo que hay que decir alto y claro es que Koldo, Ábalos y Cerdán no lo han hecho los tres. Es imposible. No sé si me estoy explicando alto y claro. Desplazar a las ONGs que tradicionalmente habían estado desarrollando proyectos en el tercer mundo, se las desplazó y se las sustituyó por otras ONGs que se crearon precisamente para apoderarse de esas subvenciones. Hubo funcionarios, hubo varios funcionarios y funcionarias que ante todo esto se escandalizaron y plantearon resistencia. Automáticamente fueron borrados. Yo decía que todo el mundo somos corruptos, pero no sabemos cuándo ni por cuánto. Hay una frase que es la de antes que los negratas estamos nosotros. Esto referido a una de las subvenciones que tenían que haber ido a Guinea para paliar los efectos del SIDA. Esa subvención se la quedaron, se la apropiaron. Juan Carlos Galindo, experto en prevención de blanqueo de capitales y socio fundador de la firma de consultoría Galindo Benlloch. ¿Qué tal, Juan Carlos? Otra vez por aquí. Un placer inmenso, como no puede ser de otra manera. Me encanta estar aquí y que vuelvas a contar conmigo, aunque creo que hay que decir, para que nuestro público tenga toda la información y que veamos que hoy es el día de la transparencia, que algo de culpa he tenido yo en que esto ocurra. Pero encantado, encantado. Eso es, eso es. Juan Carlos, muy rápido. Un titular sobre la situación social, política de España en estos momentos de verano y en estos momentos de cierta incertidumbre, cierto malestar generalizado entre, podríamos decir, ambos bandos, la derecha, la izquierda. Parece que ninguno está a gusto con lo que está pasando, pero hay muchos que todavía siguen defendiendo quizá lo indefendible. Un titular. Sabes que yo en política normalmente no intento posicionarme ni de un lado ni de otro, pero sí tengo que decirte que este ambiente de corrupción sistémica que asola el país de izquierda a derecha y de norte a sur y de este a oeste, me recuerda a otro que vivimos con otro color político, ¿no? Por lo tanto, lo que me preocupa es la corrupción sistémica. Yo te diría que España en estos momentos es un país corrupto sistemáticamente. ¿No lo hemos sido alguna vez? Ha habido algunos momentos, buena pregunta, está bien tirado. En algunos momentos lo hemos sido menos. Y en algunos momentos quizás la percepción del ciudadano, porque tenía otras compensaciones, ha sido menor. Pero me gusta la réplica que has hecho porque me parece oportuna. Sí, y hoy no estamos solos, Juan Carlos. No, al contrario. Hablando de corrupción, Al contrario. Joan Llinares, muchas gracias por haber venido. Creo que es la tercera vez que te lo agradezco, pero así lo siento. Exdirector de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude de la Comunidad Valenciana durante 5 años, Joan. 7 años, que es 7 años. el mandato legal. Encantado de tenerte aquí con nosotros. Creo que nos vas a contar cosas súper interesantes, pero antes de nada, si quieres introducir a los espectadores, a quien pueda ver esto, quién es Joan Llinares y cómo ha llegado a ser durante 7 años el jefe de anticorrupción de la Comunidad Valenciana. Bueno, en principio, muchas gracias por la invitación y un placer estar con Juan Carlos, contigo, Alex. Y por mi parte, mi llegada a hacerme cargo de una institución cuya misión es la de prevenir y luchar contra el fraude y la corrupción es más bien accidental, porque mi carrera profesional es la de un funcionario que inicia a partir de sacar las oposiciones del cuerpo de secretarios, interventores y tesoreros de la administración local, que luego pasé por una cuestión puramente natural y profesional a gestionar en el mundo de los museos y que me encontré con un caso, precisamente por mi condición de servidor público y dedicado a la gestión cultural, pues me encontré con un caso en el 2009, que fue el caso Palau de la Música, que igual ya no os suena, porque esto ya es hace más de 15 años, el caso Millet. Ahora es de Cataluña, Joan. Cataluña, sí. Yo he trabajado entre
entre la Comunidad Valenciana y entre Cataluña. Mi vida profesional de más de 40 años como servidor público ha sido en estos dos territorios. Y aquel caso, que en principio era reorganizar una institución cultural que era un auditorio de música histórico, porque era la institución cultural más antigua de Cataluña, se fundó en 1870 y tantos, el Orfeo Català y el Palau de la Música. Yo llegué allí a partir de unos problemas legales que había tenido el presidente y el director general anterior con Hacienda, que había provocado, por sospechas de fraude fiscal y de facturas falsas, había provocado una entrada de la policía con la fiscalía, y aquello generó un terremoto dentro de la institución cultural que provocó la dimisión de sus dos directivos principales. Aquello era también un consorcio público, es decir, estaba el Estado, estaba la Comunidad Autónoma, la Generalitat de Cataluña, y estaba el Ayuntamiento de Barcelona, y yo había estado prestando servicios durante muchísimos años en una institución de una estructura similar, que era el Museo Nacional de Arte de Cataluña, que era lo que había sido mi especialización como servidor público. Antes había sido administrador del Instituto Valenciano de Arte Moderno, del IBAM. Luego estuve en Cataluña haciéndome cargo del Museo Nacional de Arte de Cataluña en la función gerencial. Bueno, me pidieron las administraciones que asumiera el asegurar la continuidad del funcionamiento del Palau de la Música. Acepté, me lo pensé unas cuantas veces, pero terminé aceptando porque consideraba que la mancha que había sufrido una institución cultural de aquella categoría, aquellos que gestionábamos la cultura, estábamos en deuda de asegurar que se podía gestionar bien y que lo que había ocurrido había sido una incidencia aislada y perfectamente ya controlada. Bueno, me hice cargo de aquello. El juez estaba sospechando de si cerrar la institución directamente. Bueno, lo convencimos de que nos diera un margen de confianza para demostrarle que la institución podía continuar funcionando y a la vez saber todo lo que había ocurrido, y aquello que había ocurrido él sería el primer en enterarse. Entonces, aquella experiencia puse en marcha una serie de auditorías en la institución, que tenía varias personas jurídicas y cada una de ellas tenía unas dependencias y por lo tanto había que darle un tratamiento específico, y de allí empezó a salir mucha porquería hasta el punto de que allí yo lo que pude constatar era que el Palau de la Música encerraba un catálogo completo de todas las formas en las que se puede defraudar y corromper. Y en el fondo, detrás, que había estado protegiendo que esto no se supiera y que esto no se descubriera, pues un partido político, Convergència i Unió. Allí se descubrió el 3%. Las facturas del famoso 3% de las contratas y todo eso las llevé yo al juzgado. Entonces, mi gestión fue esencialmente la de garantizar que el Palau de la Música continuaba funcionando y no se cerraba. Luego la de profundizar en por qué había ocurrido eso y lo que había ocurrido con esa actitud. Llegamos a evaluar en 35 millones de euros el fraude entre lo que se desviaba para partidos políticos y lo que se apropiaban los gestores del Palau de la Música. Hice una propuesta de reorganización para garantizar que esto no volviera a ocurrir. Y 18 meses después, cuando consideré que mi tarea había finalizado, pues ya salí del Palau de la Música, que era lo que yo en principio ya había avisado, que iba únicamente a realizar estas tareas. Lo que yo calculaba que iban a ser 6 meses, que ese fue el primer cálculo que yo pensé, terminaron siendo 18 meses, sobre todo cuando apareció la financiación política y a mí se me empezaron a complicar. Gravísimo, y luego, discúlpame, Alex, con el respeto, que sé que eres el
el entrevistador. Luego todo lo que ha sufrido personalmente. Recordemos que en aquel momento que tú decías, ¿ha habido en algún momento donde ha habido corrupción en España? En aquel momento el 3% era de financiación para un partido político. O sea, era brutal. Era una Cataluña donde la burguesía catalana, Pujol, luego vino el caso Pujol, las idas y venidas de las bolsas de basura con dinero, Andorra, cuidado, ya sé que fue más posterior a lo tuyo, ¿no? Pero Joan ahí, como decíamos en Valencia, no se jugó el ato, ¿no? Se jugó su prestigio y mucha presión. Bueno, que lo diga él, no hace falta que te diga yo nada. Bueno, ¿no? la presión es algo que yo luego lo he vivido, va unido a cuando estás bueno, intentando investigar qué hay detrás de muchas cosas que en apariencia son normales. Aquí hay un cóctel perfecto. Habéis comentado la parte pública, la parte privada y los políticos. Juntamos estos tres factores y nos sale el cóctel perfecto de la corrupción. ¿O hay algún ingrediente más? Yo te diría la oportunidad. Esto es un poquito... Yo lo he dicho muchas veces. Si el político no tiene oportunidad, si la parte privada no tiene oportunidad y si la parte pública no tiene oportunidad, la parte pública habla de la función pública, Joan. Yo creo que también hay que hablar de algunos secretarios, tesoreros, interventores donde han mirado hacia otro lado. Eso sabes que es omitir su deber. Mi propio cuerpo. Esto es. No hace falta que te lo diga. Es decir, si no hay oportunidad para que hagan eso, no lo van a hacer. Esto es uno de los principios de mi profesión y, por supuesto, de la profesión a otro nivel mucho más complejo, que es la función pública, ¿no? De Joan y de todos los secretarios, tesoreros e interventores, ¿no? Que no haya oportunidad para que puedan meter la mano en la caja, ni desviar el dinero, ni que parezca todo lo contrario. Yo en este sentido he utilizado muchas veces la corrupción representada por una figura geométrica que es el triángulo. Donde un vértice es un político predispuesto, bien porque aparece la oportunidad, bien porque ya es una persona corrupta, predispuesto a pedir el tanto por cien de una obra, de un servicio o beneficios de muchos tipos, porque dentro de la corrupción yo he visto muchísimas formas de pagar al político corrupto. Ese es un vértice, el político corrupto predispuesto a corromperse. El otro vértice es el empresario que para quedarse con la obra, con el servicio, con los suministros, o bien propone al político susceptible de ser corrompido el pagarle un tanto por cien, o bien acepta si es el político el que le exige ese tanto por cien. Y luego hay un tercer vértice del que no se ha hablado prácticamente nunca, y es que en la contratación pública, en cualquier proceso administrativo, son muy complejos. Tienen que seguir una serie de protocolos, de procedimientos, lo que en términos vulgares la gente conoce como la burocracia, el papeleo. Licitaciones. Y todo, se tienen que hacer contratos, se tienen que hacer los concursos. Pero de una determinada manera muy compleja, como está diciendo él. Entonces, no es fácil. Ese tercer vértice lo constituye una tecnoestructura funcionarial que es la que facilita que esto ocurra, dando apariencia de legalidad a ese procedimiento administrativo, a ese procedimiento burocrático. Alguien hace los contratos, alguien hace los pliegos que salen a concurso, alguien hace los pliegos técnicos. Esto no lo hace ni el político, el empresario a veces los hace y se los pasa a la administración para que este es el concurso que yo quiero. Porque eso se ha acreditado y se ha demostrado. Aquí, Juan Carlos, no sé si esto lo hablé contigo hace poco o lo he hablado conmigo mismo, porque hablo mucho conmigo mismo. Ponte, año, no sé, 2002, 2003, antes de construirse la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia. Tú cuando vas a construir una obra de esa envergadura, normalmente lo que haces es un concurso donde tienes varias empresas, normalmente del sector privado o no sé si del sector público, y te dan como varias propuestas, ¿no? Tienes 5 o 6 propuestas y en base a los requerimientos que has indicado en tu licitación, pues optan a construir esa obra y a quedarse pues, con lo que sería el concurso.
¿Esto realmente es así? ¿Suele haber manos negras por detrás? Yo te diría que, Yo es que paso palabra estando Joan. Yo creo que debe de ser Joan el que explique el proceso. Yo lo que sí digo, y le doy la palabra a Joan para que te conteste, no es porque no lo sepa, que lo sé, pero yo creo que Joan debe de contarlo. Es tu turno también, Juan Carlos. No, por el turno no te preocupes. Yo soy mucho más al grano. Lo que hay que decir alto y claro es que Koldo, Ábalos y Cerdán no lo han hecho los tres. Es imposible. No sé si me estoy explicando alto y claro. Es imposible. Ábalos no tiene la capacidad porque hay que hacer concurso público, como bien ha dicho Joan, y hay que hacerlo de una determinada manera, y si no le ayudan los que saben, no lo pueden hacer. Y Cerdán, por mucho capo de tutti di capi que lleve desde los 7 meses que entró, y esto es cierto, a los 7 meses estaban trincando ya todo el mundo, desde que entraron al ministerio, necesita de ayuda, y no de una persona, ni de 2, ni de 3, porque hablamos de Barcelona, hablamos de Sevilla, hablamos de Bilbao, hablamos de Barcelona, donde parece ser, según el informe de la UCO, hay contratos irregulares donde parece ser que se ha dado a una determinada empresa, que todos sabemos que son 3, Acciona, una vasca que además había un contrato privado entre ambas partes donde se dividía en un 50%, que eso se suele hacer muy a menudo cuando quieres poner un nombre de paja, pero al final controlas tú la sociedad. Lo que quiero decir con todo esto es que, como muy bien ha apuntado Joan, esto 3 personas solas no lo pueden hacer. Y ahora sí que me gustaría, Joan, ¿tú podrías explicar qué es lo que, cómo suele ser un concurso público de una obra civil mayor, que no sea un contrato menor? Antiguamente se utilizaba el sistema de la subasta. Es decir, no había otra consideración que la empresa que ofrecía el mejor precio se llevaba al contrato. A precio. A precio. Entonces esto desapareció en cierta manera porque se comenzó a poner el valor que aparte de la obra o aparte de los suministros tenían que introducirse otros elementos evaluables de naturaleza técnica, pues el que ofrece que acabará la obra más pronto que el otro, pues le damos una puntuación, el que ofrece que contratará más personal, pues se le da otra puntuación. Tengamos en cuenta que el problema del desempleo ha sido el gran problema también de este país. Entonces se empezaron a introducir muchos elementos y apareció la figura del concurso. El concurso significa que no le adjudicas el contrato público al que te ofrece el precio más económico, sino al que en un conjunto de consideraciones suma más puntuación. Entonces, a cada aspecto se le da un valor en puntos, y el económico tiene un valor. Entonces, te encuentras con concursos donde el valor económico únicamente puntúa el 30%. Es decir, que el otro 70% va a quedar condicionado a elementos técnicos que los van a definir y los van a evaluar técnicos de la propia administración. Entonces, aquí hay mucha visión subjetiva y mucha capacidad de influir para que esos informes inclinen la balanza, y ese 70% de puntos que al final completa y decide a qué empresa se le adjudica, pues se vayan hacia un sitio o hacia otro. Por ir a sentencias que algunas son firmes y otras no lo son todavía, pero donde se explica muy bien en el caso de la privatización de las ITVs, que amenaza con llevar 10 años a la cárcel a Eduardo Zaplana, que fuiste clave, Zaplana. Tú y tu equipo, en los informes periciales. Pues nosotros... Joan, ¿podemos explicar este caso para quien a lo mejor no conozca bien el caso? El caso Erial, ¿no? Sí, las ITV era un servicio público que se gestionaba directamente por la Generalitat. En el año 97 se decide privatizar este servicio, como anteriormente ya había hecho Cataluña. Y la privatización de este servicio significaba el hacer un concurso público para que las empresas interesadas en quedarse con las instalaciones de las ITVs que ya había pagado la Generalitat y por lo tanto estaban en funcionamiento, quedarse las instalaciones y el propio personal que se quisiera quedar. Y en este proceso público, a las empresas que estaban interesadas en participar se les pedía que hicieran una oferta económica y luego una serie de hitos como los que he estado, pues la forma de gestionar
las ITVs que proponían, la capacidad de estas empresas en el ámbito territorial para asumir el servicio, toda una serie de cuestiones que quedaban sujetas a esos informes técnicos. La oferta económica, la parte económica que la Generalitat puso en aquel pliego de condiciones, planteaba que tenía un valor del 30% del conjunto de la puntuación que se tenía que otorgar. Pero además decía que la oferta económica, aquel que superara más del 30% del precio de partida, la Generalitat puso un precio de partida a las ITVs para las empresas que quisieran quedarse, tenían que pagar como mínimo ese precio que puso la Generalitat, más luego el tanto por cien que hicieran en su oferta de mejora. Entonces, el concurso, sorpresivamente, que tú hubieras podido decir que las empresas den hasta donde sean capaces de dar, decía que solo se valorará hasta el 30% de la mejora de la oferta a partir del precio del precio de contrato, del precio de partida. Sí. Claro, de alguna manera estabas diciendo no a las empresas, no oferten más del 30% del precio ofertado en el concurso porque no se les va a puntuar. Solo se les va a puntuar con ese tope. Esto se llaman ofertas topadas. Y pueden tener una justificación cuando estás planteando que lo que tú quieres es que el servicio sea lo mejor posible. Incluso la administración termina sacrificando parte de sus ingresos porque lo que quiere es el mejor servicio para la ciudadanía. El resto de los puntos los otorgaban informes técnicos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros comprobamos cuando se analizó toda la documentación que el juzgado de instrucción pidió a los funcionarios de la agencia que emitieran su dictamen y su informe pericial respecto a dónde veían irregularidades? Lo que se vio era que topar la oferta ahí no procedía, porque había una inversión de miles de millones de pesetas, estábamos en la época de la peseta, que la Generalitat de alguna manera tenía que recuperar, porque en definitiva esto se iba a trasladar a la gestión privada durante 25 años, prorrogables luego hasta 40. Y esto hubo un interventor que hizo un informe muy escueto, pero que nosotros entre todos los miles de documentos localizamos. Y el propio interventor de la mesa de contratación, que era la que tenía que adjudicar, indicaba que ese pliego técnico y de cláusulas administrativas, lo que era el apartado de la oferta económica, podía generar perjuicios económicos a la Generalitat, cuestionando que eso se topara y no se dejara libre. Entonces, lo que también comprobamos es que a la siguiente reunión de la mesa de contratación, ese interventor había sido cesado. Vimos que el interventor nombrado era un personaje que el nombre no sonaba, porque estaba involucrado en unas cuantas piezas del caso Taula, de corrupción también. Y así ya transcurrió la contrata, se adjudicó a las empresas de la familia Cotino, las que luego hicieron el verdadero negocio, 40 millones de plusvalía, porque ellos vendieron luego las acciones de la empresa adjudicataria, las vendieron a las empresas profesionales. Y además, controlando desde la administración las tarifas de las ITV, lo primero que hicieron fue subir las tarifas de las ITV. Así fue. Llegamos a un punto en que las tarifas de las ITV en la Comunidad Valenciana eran las más caras de España. Las más caras de España, sí. Había gente que se iba a Cuenca o se iba a Albacete a pasar la correcto, a Teruel. Y a Teruel. O sea, esto estaba ocurriendo aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que 25 años después se juzga esto por unas casualidades que ahí yo no entro porque nosotros únicamente hicimos el análisis de toda la documentación que el juzgado puso en nuestra agencia y emitimos el dictamen diciendo que se había hecho trampa en el pliego. Y explicamos cómo se había hecho la trampa y cómo esa plusvalía de 40 millones de euros era lo que la Generalitat había perdido.
Sin olvidar, si me permites, Joan, quizás un dato importante, que un presidente de la Generalitat Valenciana, como Eduardo Zaplana, ha quedado demostrado, por lo menos en la instancia que en la audiencia provincial. Testimonios clarísimos, de que se ha llevado mordidas millonarias, ¿no? De hecho, si no me equivoco, está condenado 8 años. 10 años a y falta 16 millones de responsabilidad civil. Y falta el Supremo, ¿no? Creo que está recurrido en casación. Del Supremo. Correcto. Y por lo tanto él no es sentencia no ha firme. entrado en cárcel. Pero quiero decir que es un caso muy importante, ¿no? Volveríamos casi a no tener a ningún presidente de la Generalitat Valenciana. Creo que el único, Alberto Fabra, que no haya sido procesado, ¿no? Indistintamente del resultado. Estuvo poco tiempo. Menos él, todos los presidentes de la Comunidad Valenciana han sido procesados. Es cierto, como por ejemplo el caso de Paco Camps, absueltos o con un fallo de no culpabilidad. Es una realidad también. Pero con una constelación de consejeres que terminaron en la cárcel, buena parte de ellos. Sin lugar a dudas. Te hablo del caso concreto de Paco. Pero hablamos de la trama Gürtel, el caso Taula, caso Nos... Mira, el caso ITV tiene nombre propio, se llama caso Erial. Te lo comento porque has dicho que toda la constelación que envolvía a Francisco Camps en esos días... Ahí estaríamos con Gürtel, estaríamos en el caso Cooperación. También, sin lugar a dudas, Blasco. Alucinante. Es lo más asqueroso, lo más repugnante que me he encontrado en la vida. Donde se está robando a la gente más pobre del mundo. Juan Carlos, ¿cómo habías definido el caso Cooperativa? ¿Como un caso? Bueno, un caso con mucha vergüenza, asqueroso, repugnante. No hay otra calificación, ¿no? Porque se usó dinero destinado a la ayuda al tercer mundo, ¿no? Inclusive, luego que me corrija Joan, si puedo haberme equivocado, el tiro, ¿no? A un hospital en Haití, si recuerdo el terremoto. Después del terremoto. ¿Verdad? Hubo un terremoto en Haití y se fue destinado a, no sé si un hotel o un tema de hospital. Comprarse pisos. O comprarse pisos. Sí, bueno, pero que estaba destinado a ayuda humanitaria y esta gente, pues se lo pulió en pisos por ubicar a la audiencia de qué año hablamos, en qué comunidad autónoma, qué partido político. Estamos en la Comunidad Valenciana todo el rato, no hemos salido. Todavía no hemos salido. No hemos salido y creo que terminará el podcast y no habremos terminado todos los casos de corrupción. Visitaremos Andalucía. Sí, bueno, con los SERE entiendo que vas por ahí, seguro que sí. Seguro que Joan tiene alguna opinión de los SERE. Sí, los SERE también podemos hablar. Esto es. Estoy seguro. El caso, tema cooperación, por favor, Joan. El caso cooperación, ahora los años que pudo, 2007, 2008, estamos situándonos entre el 2004 y el gobierno de Aznar, ¿verdad? José María Aznar en España y de Camps aquí. Yo creo que entre el 2004 y el 2009 quizás ocurrió todo esto, ¿no? Sí. El Rafael Blasco llegó a ser 7 veces conseller. En su primera época... ¿Con el PSOE? Fue con el PSOE. Sí. Hay otro caso que es el que provoca el que se ha cesado como conseller en la época de Joan Lerma, que es el caso Calpe, es un caso de urbanismo. Podemos ir tocando contratación pública, subvenciones, que es el caso cooperación, urbanismo. Bueno, la cuestión está que este conseller dejó el PSOE o lo expulsaron y luego apareció años después en el ámbito cercano a Zaplana y terminó siendo conseller en la época de Zaplana, también conseller en la época de Camps y ocupó consellerías desde obras públicas y urbanismo, sanidad, terminando en su última etapa en una consellería que era de cooperación internacional, solidaridad y cooperación se llamaba aquello. Entonces se produjo el terremoto de Haití y la Comunidad Valenciana se volcó a ayudar en aquella desgracia, incluso con una colecta popular. Se fijó una cuenta del banco, creo que era del Bilbao Vizcaya, donde los ciudadanos pudimos hacer aportaciones, las que cada uno quisiera, porque la Generalitat había abierto esa cuenta para remitirla a las ayudas a la isla de Haití, donde se había producido una mortandad brutal, había cólera, había niños enfermos, y además se proyectó un hospital con 4 millones de euros inicialmente. La cuestión está en que esa colecta, que eran 68.000 euros, si recuerdo bien, esa colecta se la apropiaron.
y luego se apropiaron los 4 millones también. Entonces esto, ¿cómo lo hacían? Pues la Generalitat no ejecutaba directamente estas ayudas, sino que convocaba un concurso para que ONGs expertas y especializadas se presentaran con el compromiso de ir ayudando a estos países en vías de desarrollo. Nicaragua, Haití, Guinea, fueron los países que debían de haber recibido este dinero. Y hubo un caso muy curioso, ya no era Haití, sino Nicaragua, donde la Generalitat en esta convocatoria de ayudas destinaba 1 millón de euros para que comunidades rurales en el territorio de Nicaragua pudieran tener agua potable. Hacer los pozos, las conducciones, todo lo demás. Y no llegó ni uno. No, llegaron $50.000 en dólares. Y el alcalde de esa comunidad rural estaba contentísimo de porque la Generalitat Valenciana le había mandado 50.000, pero tenían que haber recibido 1 millón de euros, que no recibieron nunca. Y aquello se descubrió por pura casualidad. Una becaria que en sus vacaciones decidió, oye, yo que he estado moviendo los papeles... Voy para allá. Voy a visitar a aquella gente. Y por correos electrónicos se había estado intercambiando. Y allí no vio nada. Fue con toda su buena fe, entiendo. Con toda su buena fe. Y además, como una cooperante más, ¿no? Y se encontró con todo aquello y lo denunció. En ocasiones las serendipias no solo descubren grandes inventos, Entonces, ¿cuál había sido el mecanismo? Pues desplazar a las ONGs que tradicionalmente habían estado desarrollando proyectos en el tercer mundo y que tenían además un crédito desde un punto de vista de la eficacia, se las desplazó y se las sustituyó por otras ONGs que se crearon precisamente para apoderarse de esas subvenciones. Entonces, ¿qué había que hacer? Había que manipular los sistemas de evaluación de esos concursos, poner los puntos a unas y quitarlo a las otras. Y esto se hacía de una manera administrativamente impecable. Incluso lo externalizaron para que una empresa de mucha solvencia, un bufete, una consultoría, realizara esas evaluaciones. Evidentemente, totalmente tramposas. Hubo funcionarios, hubo varios funcionarios y funcionarias que ante todo esto se escandalizaron y plantearon resistencia. Automáticamente fueron borrados del mapa. Bueno, una de ellas, sin citar quién es, colaboradora tuya en la agencia. Que busqué, correcto. Para que viniera a la Agencia Valenciana Antifraude. Porque esa funcionaria se convirtió en el testigo de cargo de que todo aquello que administrativamente aparecía perfecto, todo era mentira. Todo era estaba trampa. Dirigido. Todo era trampa y era el conseller el que decidía a qué ONGs se les tenía que dar el dinero, y esas ONGs eran las que después canalizaban ese dinero para sus gastos suntuarios. En Miami se les localizó pisos en una zona residencial, se localizó un yate que terminó destrozado porque nadie se ocupó de él. Y en Valencia también se localizaron pisos que se habían comprado con aquel dinero. Aquello se juzgó, la sentencia fue firme, el conseller terminó en la cárcel por muy pocos años para el mal que hicieron. También algunos de su equipo. Algunos de ellos estuvieron en la cárcel. Algunos también, de su equipo. Pero otros se libraron. Uno de los problemas de la corrupción es que nunca se acaba de profundizar y siempre quedan células cancerígenas dentro del sistema, que no dudan en volverse a reproducir. Pero eso ya sería otra cuestión. El caso Cooperación fue eso. Coger dinero destinado a personas que estaban muriendo de enfermedades, hay algo más repugnante, de hambre, de abandono total. Es tremendo, tío. Para gastarlo en sus... Y hay una frase que en el periodo de investigación, cuando ellos no sabían que los estaban investigando ya, porque una denuncia de las personas que habían vivido dentro lo que estaba ocurriendo terminó llegando a la Fiscalía, y por lo tanto empezó una investigación declarada secreta y se interceptaron... Pinchazos telefónicos, entiendo, ¿no? Pinchazos telefónicos en el lenguaje vulgar. Sí.
Hay una frase que es la de antes que los negratas estamos nosotros. Sí. Uf. Sí. Esto referido a una de las subvenciones que tenían que haber ido a Guinea para paliar los efectos del SIDA, Es que... para ayudar a que Es que la no hay- enfermedad se previniera o se redujera. Esa subvención se la quedaron, se la apropiaron, y dentro del el proceso en el que están montando para que la subvención se les termine adjudicando a ellos, aparece una frase de entre los miembros de la banda, Sí. antes que los negratas estamos nosotros. Sí. Ah, Juan Carlos, de los 7 pecados capitales, ¿la codicia es el que más representa a la clase política o podría haber otro? Uf. Bueno, para Ábalos ya sabemos que quizá La lujuria. hay La algún lujuria, otro, Y ¿no? la Pero soberbia, y la soberbia. La soberbia, sí. la Yo- soberbia. Yo creo que es la que soberbia, sí. el otro día los repasaba y digo, si es que, bueno, quitando la gula, ¿no? Que a lo mejor unos más que pero otros, gula pero al el final, resto de pecados soberbia, capitales todo. definen a la clase política. Sí, casi todos, pero sobre todo esta gente se cree por encima del bien y del mal, que gracias a eso los pillamos, Joan. Sí, Gracias a eso sí, los cometen pillamos, fallos. porque cometen errores. Sí. Fíjate Cerdán, que tranquilo estaba, presuntamente también, Luego por favor. la envidia también, porque a veces se destapan casos por Porque- las envidias porque largan, surgen ¿no? entre ellos. Bueno, lo sí, estamos sí. viendo ahora con todo lo que está sacando Ábalos a la luz, Coldo Sí. a la luz, las grabaciones, Bueno, los discos duros. Pero Eso es serían venganzas. venganza, Sí, sí. venganza. sí. Más que envidia. Es que, No, Es que los tienen todos. es que- La envidia es cuando, ¿por qué ese tío se ha llevado todo eso? Y yo no me y llevo a nada. mí se me ha quedado en eso. Sí. Cuando yo he trabajado más que él. Cuando yo lo he hecho más. Cuando yo he sido El imprescindible ideólogo. para poder El ideólogo, poner sí, eso sí. en Has marcha. Ahí citado- surgen... Has citado una frase, Joan, yo voy a citar otra. Decía alguien hace poco, decía, la corrupción es mala siempre y cuando no cuentes conmigo para ella. Te suena, ¿no? Es buena, esa frase. Sí, no, Es no, buena. no la di- había- No, yo no la tampoco la había oído, no, escuchado. no. Pero a su bueno, vez es encaja- patética. Sí, encaja sí, con sí. aquello de que criticamos la corrupción siempre la de los otros. Eso es. Yo, Eso es. yo siempre digo, o decía en mi época, cuando te conocí, en el año 16, un poquito antes, en el año 14-15, donde era muy activista en la lucha contra la corrupción, tema de transparencia, todavía no había nada en España. Yo decía que todo el mundo somos corruptos, pero no sabemos cuándo ni por cuánto. Es decir, esto de todo el mundo tiene un precio. Es cierto que hay personas, y yo creo que tengo una enfrente, que quizás, no sé si lo podrá decir o querrá decirlo, haya tenido esa, o le hayan ofrecido esa tentación, pero tú decías España, yo te reto, yo te envido a la falta, ¿no? Como si jugáramos al truc. Dime qué país no ha tenido corrupción del mundo, y dime qué época histórica, qué año no ha tenido corrupción, desde los romanos, los griegos, los Es fenicios, una constante en el ser humano. vinculada a la política Sí, sí. y a las relaciones humanas. Sí, sí. Lo que ocurre es que unos países la tienen más controlada Cierto, y otros está Cierto. desbocada. cierto. Entonces, lo que vemos es que los países que la tienen más controlada coincide con que son países donde las instituciones funcionan, Sí. donde la ciudadanía tiene una educación cívica, donde el rechazo hacia la corrupción se manifiesta de una manera inmediata y con consecuencias. Ahí es donde tenemos que ir, es decir, ¿por qué fracasa la lucha contra la corrupción en los países? Pues porque las instituciones no funcionan, porque el ser humano sabemos de sus tendencias. Unos pueden aguantar más y otros no aguantan, Y otros no lo aguantan. buscan o lo piden. Correcto. Yo desde que el año 82 que empecé mi carrera profesional como servidor público, había trabajado en la empresa privada, nadie me tiene que enseñar cómo funciona la empresa privada. Yo recibí muchas ofertas desde el primer momento, ofertas de risa, que te dan risa, que vamos, podría estar contando anécdotas de lo que te llegaban a ofrecer, y otras muy serias. Pero con ofertas te refieres a intentos de comprarte. Sí. Sí, sobornos, sobornos. Sí. Corruptelas, hablas de... planteadas de una manera que no parecen sobornos, pero que en el fondo es traerte al ámbito de la empresa que corrompe funcionarios. A mí
como secretario de ayuntamiento, pues me llegaron a ofrecer una empresa el que si les podía hacer un informe sobre un tema que tenían, un problema de contrato que tenían, no con mi ayuntamiento, evidentemente, ellos sabían que eso era incompatible, que yo no podía hacer nunca algo que perjudique, sino que era un caso que tenían en un ayuntamiento a una cierta distancia bastante kilométrica, y que el Consejo de Administración pedía que un informe de un experto para saber cómo actuar. Remunerado, claro. Hombre, remunerado bien, como que bien remunerado. En aquella época, año 82, cobraba 85.000 euros. Pesetas. Al mes. 80, al mes. Sí, al mes. Al mes. Y aquel informe, que era una cosa de risa, te daban 120.000. Como los informes de Negreira, ¿no? Bueno, algo parecido. Entonces, si tú aceptabas eso, cuando además yo descubrí, porque dándole vueltas después, yo en principio dije que evidentemente no, ni aunque fuera una cosa que no hubiera incompatibilidad con mi condición de funcionario en aquel municipio, pero luego le di vueltas y digo, ostras, si en aquel ayuntamiento está una compañera de mi promoción, ¿y cómo está pasando esto con esta empresa? Por una cosa tan sencilla de revisión de precios de un contrato con aquel ayuntamiento, y que el ayuntamiento no lo acepta, y que no se sostenía lo que en el informe mío de haber aceptado hubiera sido muy sencillo. La revisión de precios aprobada por decreto ley y publicada en el BOE es ley, y por lo tanto se tenía que aplicar, y se tenía. En aquella época teníamos una inflación de entre el 14 y el 16%, por lo tanto los contratos públicos se revisaban cada 3 meses. La revisión de precios era una constante. Aquella empresa te dice, no, es que aquel ayuntamiento no nos quieren hacer la revisión de precios, tenemos un contrato allí de asfaltado de calles, de todo. Y a mí me sorprendió muchísimo. Dije que evidentemente el informe no lo iba a hacer, pero le doy vueltas, digo, si allí hay una compañera mía, digo, voy a llamarla. Y la llamo, oye, que aquí tenemos una empresa común que tiene un contrato aquí en mi pueblo y tiene otro contrato en tu pueblo, y que me está contando este problema. Y aquella compañera me dice, no, te están engañando, Joan. Aquí de esta empresa no hemos oído hablar. No, lo que querían era hacerte un informe falso y pagarte. Y de asfaltado de calles aquí. Claro. Lo estamos pidiendo a la Diputación que nos dé una subvención, pero aquí nos están asfaltando calles. Tremenda. Ni tenemos ningún... Es decir, era todo mentira. Sí. Si yo hubiera aceptado y hubiera terminado haciendo ese informe que tenía un alcance... Luego vendría otro, que solo y luego vendría empresa, otro. Yo ya estaba en las manos claro, de ellos. Claro. Ya estaba en las manos de ellos, porque había hecho un informe sobre hechos falsos, una falsedad, un documento mercantil, pero en definitiva una falsedad. Y yo ya caía en sus manos. Entonces, corrupciones de estas son las que cualquier funcionario ha tenido que ir capeando y vigilando para no caer. Y ha habido otros que, bueno, que muy a gusto han estado con que les pidieran estos informes o que les pidieran cada cierto tiempo porque era un dinero aparentemente lícito y que llenaba las arcas. No tenías incompatibilidad, que no la tenías. Que no la tenías. Perfectamente. Sí. No tenías incompatibilidad, diríamos, estrictamente legal. Claro. Pero obvio. Evidentemente una empresa que tenía relación con tu ayuntamiento no podías estar trabajando para ello. Correcto. Por lo tanto, la incompatibilidad, que fue el motivo por lo que tú dijiste. No puedo hacer eso. Juan Carlos, ¿tenemos mecanismos para detectar a modo de alerta temprana este tipo de casos? Es decir, me ofrecen hacer un informe por 120.000 euros, yo identifico que puede ser un caso de que me están intentando comprar. ¿Existen dentro de la administración pública algún tipo de mecanismos para identificar, detectar y prevenir este tipo de cuestiones? Yo voy a contestarte mi percepción, luego que te conteste Joan, que me parece siempre muy interesante su opinión. Rotundamente no. No lo hay. Es cierto que hay un código deontológico, los cuerpos de secretarios e interventores del Estado, no hay ni canales de denuncia, no hay obligaciones de buen gobierno, hay guías que la Agencia Valenciana Antifraude ha hecho un trabajo encomiable durante 7 años, guías que son recomendaciones, oiga, hágalo usted si le parece bien. No hay ninguna ley integral de prevención y lucha contra la corrupción. La agencia era una rara avis. Esa ley que hace
creo que dirigida por Podemos, si no me equivoco, en la época. ¿Y cómo se llamaba la concejala? Lo propuso Ciudadanos. Correcto, por el cambio, sí. Pero, ¿cómo se llamaba? Fabiola Meco. Fabiola Meco, con la que yo, desde aquí un abrazo, no sé si verás el podcast, pero te mando un abrazo fuerte, porque Fabiola Meco fue la jurista que articuló el proyecto. Nosotros en aquella época, yo lo presidía, que ahora ya no presido, ASEBLAC, una asociación de sujetos obligados en prevención de blanqueo y lucha contra la corrupción, porque en aquel momento no hay gran corrupción sin blanqueo, pero esto es para otro día, ¿eh? Pero no hay gran corrupción sin blanqueo. Estamos viendo que todos los grandes casos tiene que haber blanqueo de capitales para poder usar ese dinero que nos han birlado. Si no, no podrían usarlo. Entonces, al final, pues tenemos lo que tenemos. Nada. ¿Por qué? Porque no hay voluntad política. El otro día, y termino y le doy paso a Jan, el otro día comentábamos por teléfono, voy a decir lo que yo te dije a ti, obviamente. Sabes que el gobierno ha sacado unas medidas, un plan de choque o un plan... ¿14 medidas? 14. No, 15 medidas. De las cuales todas son maravillosas. Y tengo que decirlo. No. Igual que si tuviera que criticar, las criticaría todas. El único problema es que da la sensación que no se van a llevar a cabo. No sé si me estoy explicando. Y ahora ya, Joan, ¿qué te veo? De todas formas, yo quiero decirte que sí que hay medios para que si yo hubiera cobrado esas 120.000 pesetas de la época, yo me lo hubiera... Aparte, yo lo decidí por una cuestión de concepto mío de servidor público. Pero para aquellos que no tenían ese mismo concepto y que sí que podían aceptar hacer esos trabajos que ya eran la antesala del soborno y de la corrupción, hay un sistema que en España nunca se ha querido aplicar y que los países escandinavos lo aplican desde hace muchísimos años, que es la transparencia sobre los ingresos de los servidores públicos. Por supuesto. No solo de los políticos, los servidores públicos. Muy importante lo que acaba de decir Joan ahora. Muy importante, porque no hablamos de la función pública. Hablamos del político. Hay una frase de Tierno Galván, que era la de que los bolsillos de los políticos y de los funcionarios deben de ser de cristal. Sí, señor. Es decir, si tú sabes que lo que estás ganando por otro sitio va a aparecer en tu declaración de renta, si es una empresa la que te paga, esa empresa querrá una factura, y por lo tanto hay una retención, si esto va a aparecer y se va a saber, ya es una medida preventiva. Por supuesto. Que va a hacer que muchos se lo piensen. Sí, pero no existe en este país. Y luego, es más, es una declaración, discúlpame, Joan, que creo que es un buen debate. Encima es una declaración que hace el diputado cuando llega, que escribe a mano, en un folio. Pero que es tercermundista. Sí. Hoy en día, donde estamos conectados, donde la hacienda pública tiene acceso a todos nuestros datos, no. Lo siguiente, lo que tenemos dentro, fuera, ¿qué cobra tu mujer? La pensión de tu mujer, la tuya, ¿dónde vives? Si estamos hoy aquí, te he exagerado un poco, pero ¿cómo es posible que todavía el Congreso de los Diputados vayamos? Pero esto es un boli y un papel, no es broma esto, ¿eh? Se entrega un boli como tú tienes y pone, ¿qué propiedades tiene usted? Vivienda, cita no sé dónde, hipotecada, no me acuerdo, un coche. Oiga, siglo XXI, usted autoríceme, como hace las universidades, cuando yo solicito la beca a mis hijas, yo autorizo a la universidad a que pueda ir a Hacienda Pública y comprobar que lo que yo digo de la renta es cierto. ¿Por qué no lo hacen con los diputados y diputadas? ¿Por qué no hay un código ético de conducta para los diputados y diputadas? ¿Por qué no hay un control sistemático, como tú muy bien dices, de lo que tienen cuando entraron y cuando salieron? Y lo que se declara cuando entras... Claro. Alguien que lo compruebe. Claro. Porque no existe quien lo compruebe. Tú puedes decir lo que quieras en una declaración de bienes o una declaración de intereses, de participaciones en empresas, propiedades, porque eso no lo va a contrastar nadie. No tenemos el organismo en España que contraste todo esto, que cruce datos. No existe ese organismo. Es decir, estamos condenados a que nos sigan robando año tras año tras año. No, depende de nosotros, condenados no. Porque todos los últimos gobiernos nos han hecho lo mismo. Hemos coincidido a la vez. No estamos condenados. Es cierto que
vivimos en una época que nuestra democracia se ha caracterizado por una alternancia en el poder de dos grandes partidos, el PP y el PSOE. Así es. Y que ambos han utilizado la corrupción del otro para minar, para erosionar, incluso para desplazarlo, como fue la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy. Pero eso se utilizó en la época de Felipe González, con el José María y no salió bien porque había corrupción en la época de Felipe González, las subvenciones de la Fundación Flick alemana al PSOE, el caso Filesa, Matesa de informes falsos, Time Sport, ahí había Siemens y la construcción fondos reservados del AVE a Sevilla. Porque, Joan, uno de los casos que dinamitó lo que pasó con Mariano Rajoy y la transición hacia el gobierno de Pedro Sánchez fue la trama Gürtel aquí en Valencia. Sí, la trama Gürtel en Valencia y también y en Madrid. Cuidado con Madrid, que también hicieron cositas. El elemento que fue utilizado sobre todo en aquella moción de censura fue una sentencia donde reconocía al PP como beneficiario del fruto obtenido de la trama. Del dinero negro que había correcto. recibido de la trama Gürtel, y que una parte de ese dinero había ido a la rehabilitación. Fueron 345, muy poquito dinero, pero 345.000, esto es. De la sede del PP en la calle Génova. Sí. Aquello fue el elemento que titulares en todos los medios de comunicación allanaron o prepararon el camino para una moción de censura que terminó teniendo éxito. Igual que tuvo éxito, una parte de éxito no desde el primer momento, pero ya en el año 96, con el caso de Aznar, la corrupción que se había demostrado en el caso del PSOE de Felipe González. Sin lugar a dudas. Es decir, la corrupción ha estado presente con un gobierno del PSOE y con gobiernos del PP. Sí. Y Totalmente. ambos han utilizado, cuando estaban en la oposición, la corrupción del que está gobernando para intentar erosionarle y sustituirlo. Pero luego, cuando han llegado al poder, no han hecho absolutamente nada para poner los medios para que no siga produciéndose la corrupción. Y ese es el gran problema que tiene España. Es decir, que todo el mundo sabe los casos de corrupción, generan un malestar a nivel ciudadano que luego se utiliza políticamente para llegar a los niveles que estamos llegando de bronca permanente, pero luego no se ponen medios. Están esas 15 medidas que anunció ¿Sabes lo que me dijo Joan? Pedro Sánchez, y no sabemos cómo se va a materializar eso o en qué se va a concretar. Hombre, dejadme que os diga una cosa. Porque hay un conflicto de intereses, ¿no? ¿A qué te refieres? Los políticos, ¿para qué van a hacer leyes anticorrupción? Si claro. Hay un conflicto de intereses. Si quieres hablamos de la financiación de partidos porque no la modifican, si quieres hablamos porque se siguen subiendo los salarios y no controlan las asistencias. Hay muchas cosas, pero que no se me olvide que es muy importante. A mí me dijo un político que hoy en día es cuando era asesor, hace años. Hoy es político. No, hoy es un peso pesado dentro del PSOE en la Comunidad Valenciana. No voy a decir su nombre de momento, y tú ya sabes quién eres. Me dijo, Galindo, la corrupción está amortizada. No tenemos que hacer absolutamente. Bueno, eso lo ¿cuántas veces, yo, verdad? Como director, en los últimos años como director. Pues ya sabes de qué lado. El nivel de preocupación de la ciudadanía respecto a la corrupción había bajado mucho. Claro. Veníamos de un 2008, 2009, 2010, convulsísimo, donde los dos temas que más preocupaba a la ciudadanía en todas las encuestas, no solo la del CIS, sino cualquier encuesta que se hiciera, era el paro. Y veníamos de unos años donde había más de 5 millones de personas desempleadas y la corrupción. Porque cuando hay una situación de crisis económica, duele muchísimo más cuando el dinero público se ha ido a bolsillos privados. Y ya no te digo si son políticos. Duele muchísimo más. Y mucho más si se lo gastan en lo que se lo están gastando a día de hoy. Pero se lo han gastado siempre en en cosas, en tíos, en tías, en fiestas. Eso ha sido históricamente siempre igual. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos medios tecnológicos que lo pueden sacar a la luz. Antes no se podía grabar una conversación. Lo que se gastan en esos vicios
es la calderilla. Claro, minucia. Aquí lo importante es así es, Joan, así es. El cómo se desvía a los paraísos fiscales, a cuentas en Panamá, a cuentas en Andorra, a cuentas en Luxemburgo, a cuentas en Mónaco, cómo se desvía ese dinero a estos países donde ellos lo tienen a buen resguardo. A buen recuerdo. Y asumen que si los pillan, igual están de aquí 3 o 4 años, cárcel, esto es, salgo con un montón de pasta. Ese dinero lo tienen allí, en la reserva. Y ese es uno de los principales problemas que también tenemos. De aquella crisis económica del 2008 se llegó a decir, ni más ni menos que por un personaje como Nicolás Sarkozy, dirigido a todos los mandatarios de Europa, de que había que acabar con los paraísos fiscales. Así es, así es. Juan Carlos, en la última charla que tuvimos me dijiste una frase que me ha dejado pensando todo este tiempo, y es que hay un paraíso fiscal para cada cosa. Sí, inclusive para cada país. Yo te pongo un ejemplo de lo que pasaba hace 40 años en España. Históricamente había cierto miedo, 40 no, un poquito más de tiempo, cuando la transición española. Había incertidumbre de si qué iba a pasar con alguna entidad financiera de crédito, qué iba a ocurrir, bueno, pues inclusive en la época de Franco, ¿no? Entonces la burguesía catalana tenía Andorra, España también utilizaba Andorra, utilizaba Suiza, teníamos a Mónaco un poquito más a la izquierda, y Gibraltar todavía no era lo que es ahora, ¿vale? Por lo tanto, España, los españoles utilizaban mucho estas tres. La Unión Europea estaba en ciernes, pero estos refugios fiscales han sido muy usados por españoles. Andorra, Suiza y Mónaco, ¿vale? Es cierto que con el paso del tiempo, si nos vamos, si quieres, ahora, obviamente Andorra, desde el año 18 ya hay un intercambio de información automática financiera, pero déjame que dé un apunte. Del 18 para acá. No preguntes antes del 18. Andorra no te va a contestar. Del 18 para acá. Esto lo sabe poca gente. Del 18 para acá. Estados Unidos amenaza con las Torres Gemelas, claro. Estados Unidos descubrió que se estaba utilizando uno de los bancos principales de Andorra para canalizar dinero de la droga de las mafias y de los clanes que operaban en Estados Unidos. Que creo que es el que se cierra, ¿no? El que creo que se abre una operación aquí en Madrid que tenía... Y los chinos también, había una mafia internacional y brutal, ¿no? Pero, por ejemplo, Panamá en España... Panamá, a muchos nos suena de los papeles de Panamá. Sí, claro, voy por ahí, pero es usado básicamente como tenedor de sociedades y cajas de seguridad. Es decir, no se usa para otra cosa. Por ejemplo, en Madrid, en la Y7 madrileña, cuando te tomabas una copa y estábamos aquí charlando tranquilamente, los empresarios madrileños preguntaban, oye, ¿cuántas panameñas tienes? Y no se referían a mujeres nacionales de Panamá. Se referían a cuántas sociedades en Panamá tienes inscritas para ser utilizadas como sociedades instrumentales, depositarias del dinero final o para cualquier otro fin. Te recuerdo que en Panamá, los Panama Papers, se descubrió que había una chica en concreto, una señora que tenía cerca de 800 sociedades a su nombre. Allí el ser testaferro es una profesión y no de riesgo. Es decir, por lo tanto, es un país que todavía inclusive se admiten las acciones al portador, Joan. Sí. Todavía hoy la sociedad es mía porque la tengo yo y mañana es tuya porque la tienes tú. No se sabe nunca quién hay detrás en nuestra profesión, que es algo, por ejemplo, que en la función pública, en la contratación pública, no se pide en España. Es el titular real. ¿Quién es el beneficiario real que hay detrás de cada sociedad? Porque detrás de cada sociedad hay una persona o personas. Cuando tú vas a inscribirte en la plataforma, corrígeme si me equivoco, Joan, hay una plataforma nacional de contratación. Correcto. Cuando yo me inscribo como sociedad, no se me pide quién es el titular real. Por lo tanto, se puede decir al 100% que en ocasiones no se sabe con quién estamos entablando relación de negocio. Se sabe que la sociedad se llama Pepito Pérez con el CIF tal y que tiene el balance de no sé cuántos miles, que está cita no sé dónde y que el administrador es no sé cuántos y no sé menos, pero no se sabe de quién es esa empresa. Y esto es un problema. Lo decía Joan, cuanta más transparencia tengamos, mejor. Tampoco existe un listado, me estoy yendo, pero creo que es interesante. Tampoco existe un listado, una plataforma donde yo pueda consultar
Por ejemplo, Acciona, que es una de las últimas empresas relacionadas con el último caso de corrupción, de Coldo y demás, ¿dónde está? ¿Dónde ha conseguido contratos públicos? No existe un mapa de donde yo pueda ver, a ver, Acciona, ¿dónde está? Está en el pueblo de Calafell, en tal, en no sé cuándo, vale, está en 20, vale, ¿y quién gobierna en esas 20 sociedades? ¿El mismo partido político, el otro, el contrario? No digo con esto que con esto se vaya a victimizar ni a acusar previamente, pero no existe. ¿Quiere decir que esto no es posible? Pero sí, informáticamente no hay nada que sea imposible. Hablamos una vez más de voluntad. Esa transparencia que hay. Esto que te estoy diciendo yo, esto en Noruega, en Suecia, en Finlandia, en Islandia, es algo súper normal. Todo el mundo tiene acceso a qué hacen con su dinero, como no puede ser de otra manera. Y los paraísos fiscales socavan el estado del bienestar, fomentan que el fraude fiscal sea posible teniendo una sociedad en Panamá y la ponga como instrumental. Yo compro un producto, imagínate, en Suiza que me cuesta 87 euros. Se lo paso a la que está en Panamá por 230 y uno paga impuestos. Y luego, como allí puedo bajar precio, me lo vende a 40. No sé si me estoy explicando. Lo estoy haciendo muy burdo y no me busquéis las cuentas que no salen, pero es para que lo entendáis, para que lo entendamos todos. Al final, son instrumentos utilizados por el mal, Joan, por los malos. Sí, y parece que no cambiemos nada. Tu empresa adjudicataria tienes que pagar la comisión, antiguamente se pagaba en metálico, en un maletín. Claro. Ahora lo que se hace es se paga una factura a una empresa que es instrumental, es una empresa pantalla, donde en la contabilidad de la empresa contratista, la que está pagando el soborno, se va a anotar en la contabilidad, por lo tanto, como un gasto, como unos servicios. Esa factura pues seguramente será asesoramiento. Siempre. O informes técnicos. Consultoría, informe. La cuenta donde esto se ingresa es una cuenta en un paraíso fiscal. Correcto. Joan. O territorio de baja fiscalidad. Hablamos de los paraísos fiscales, pero sí. En off estábamos hablando de Luxemburgo, Holanda, Irlanda, donde esos territorios que no son offshore, es decir, que no son considerados paraísos fiscales, estamos, o por ejemplo, Austria. En Austria se está tributando al 6%, en la City londinense al 8%. Claro. Bueno, no hemos hablado de también que de la el principal paraíso fiscal de Europa es la City de Londres. Más que Luxemburgo. Mucho más. Ahí se mueve el dinero de medio mundo, por no decir del mundo entero. Es que tampoco nos centremos en que la relación de paraíso fiscal y corrupción es una relación exclusiva. El paraíso fiscal es necesario no solo para la corrupción, sino para el tráfico ilegal de armas, para el tráfico de drogas, para la trata de personas. Trata de blancas. Todo eso necesita los paraísos fiscales, pues porque es donde esas fortunas disfrutan del dinero obtenido, se terminan acumulando. Entonces, cualquier país que permita cuentas cifradas, es decir, donde no hace falta el nombre y apellidos y la identificación de quién es el titular, que permite que no haya intercambio de información financiera, que yo pregunte y que no me dé. El constituirse empresas sin ningún otro trámite de que el testaferro de turno va y lo abre. En el caso que antes hemos comentado, el caso Erial, en Luxemburgo es donde se abren las cuentas de la empresa de los Cotino. Y donde llegan las bolsas de pasta. Y donde llegan el maletín. Las bolsas de pasta, no te lo pierdas. Con el dinero en metálico. 4 millones o 5 millones de pesetas o 12. Y quien hace de hacedor, de testaferro, es un nombre muy conocido, no el tío, sino la sobrina de Paesa. De Paesa. Gran espía que todos, que los que tenemos cierta edad sabemos. Involucrado con el caso Roldán, correcto. Un caso de la época del PSOE de Felipe González. Sí. Que ahora yo a veces oigo hablar a Felipe González y digo, pero ¿tú no te acuerdas? ¿Ha perdido la memoria? Sí. El caso Roldán. Ojo, se robó la cuenta hasta de los huérfanos de la Guardia Civil, porque él era director general de la Guardia Civil. Y creó en paralelo una policía que estaba
se nutría de los fondos reservados que son incontrolables. Se cobraba empresas para la seguridad en el País Vasco por el tema de ETA. Sacaban dinero de los sitios más inverosímiles. El caso Roldán también es un caso de estudio. Además, la ventaja de los casos que tienen sentencias firmes, Roldán estuvo bastantes años en la cárcel. Muchos años, Lo bueno de eso es que de ahí se podría estar aprendiendo de cómo el instalar un sistema de prevención no se hace. Y de descubrimiento de la corrupción antes incluso de que se produzca. Pero esas sentencias se van al Aranzadi, ahí se guardan y ya nadie las lee, cuando deberían de ser de obligada lectura en todas las administraciones y en formación a los políticos. Sobre todo, yo he utilizado mucho dando formación, el caso de Marsa. El caso Arial menos porque es el más de Marsa reciente. es el de las depuradoras. De Marsa, la depuradora de Valencia. Te lo cuento muy rápido y luego tú entras. Depuradora 1 está, 2 está, 3, 4 y 5 no están. 3, 4, ¿dónde está la...? Tío, es que era descarado, no. Lo que se ha hecho en Valencia. Vinculados a la depuradora sin existir. ¿Qué pasó las depuradoras de Pinedo. ¿Sabes que en Pinedo tenemos sí. las depuradoras que depuran toda el agua de la albufera, la reconvierten, no sé si de albufera, pero toda el agua, bueno, que son depuradoras que en todas las grandes ciudades se tiene. Bueno, pues ahí hubieron ciertos contratos que decían que hacían cosas para que todo el mundo lo entienda y ibas allí y no había nada. No existía. Una vez falsificaban esto. Que se certificaban y se facturaban. Y no existían. Terminaban en Andorra. A tercera depuradora no está. Un descontrol absoluto de las cuentas, sí, donde sacaban de los cajeros automáticos por tarjetas a cuenta de la empresa tremenda, allí todo el equipo inexistente. Directivo. Y el caso que no cuantitativamente no era lo principal, pero desde el punto de vista de lo que significaba fue el que facturas que se pagaban por traductoras y que eran burdeles. Tremendo. Eran burdeles que facturaban de como esa manera. Como si por si no ha quedado claro, yo te he mandado una factura de traducción simultánea en los eventos que he ido y soy una casa de citas. Soy una casa de prostitutas. Entendido. Eso me recuerda mucho ya entrando un poco más en temas de actualidad, el tema de las saunas del suegro de Pedro Sánchez, de Sabiniano Gómez, donde en el tercer cuarto piso, arriba de la sauna, tenían un piso muy grande, propiedad de Muface, dividido en 10 mini habitaciones pequeñitas, y parece ser que se iban directamente desde las saunas hacia los edificios, donde pues, con los chicos de las saunas pues, harían lo que hicieran, ¿no? Pero me llama la atención que esos pisos eran propiedad de Muface. Yo de todas formas, de lo que estoy hablando eran de facturas vinculadas a la prostitución que las pagaba una empresa pública, empresa municipal. Ojito, ¿eh? Y ahí es donde... el caso que estás citando, no sé dónde encaja el que se estuviera pagando... Yo tampoco lo veo, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, te iba a decir ahora. Desde una ¿Dónde está la parte pública ahí? Es un tema privado. Claro. Para beneficio de los corruptos. No, me ha recordado... En todo caso, sería un negocio... a investigar y ver si se cometía prostitución prohibida, tema de menores, pero en ningún caso es un caso de corrupción. Pero bueno. No, me ha recordado por el tema de lo público, porque al final la propiedad de Muface es una propiedad pública, ¿no es así? Muface en aquella época no sé si era pública o era privada. No recuerdo. No, ¿Es público? Es una mutualidad pública que acoge a una buena parte de funcionarios públicos, ¿verdad? del Estado. Que eso mucha gente no lo sabe. Tiene muchas propiedades, como la mayoría de las mutualidades rentabilizan su capital invirtiendo en mutualista, invirtiendo en inmobiliario, que luego alquilan a empresas, entidades. Y sacar rentabilidades. Lo que tú estás comentando pues podría entrar dentro de esto, que estuvieran alquilados inmuebles de esa mutualidad. Pero lo que yo estoy comentando es que se pagan facturas de prostitutas engañando a los posibles controles fiscalizadores de esa empresa. Cambiando el objeto de la factura, que es otra. Diciendo que son traducción
simultánea del Congreso. Algo muy parecido, y no viene a cuento, pero lo dejo caer para que todo el mundo lo entienda, como la fiesta de Lamine Yamal con los enanos y no sé cómo llamó a las chicas que invitaba, ¿no? Bueno, pues llámalo X, pero todos sabemos a lo que nos estamos refiriendo. Queda en el ámbito privado, es cierto. Obviamente, si hay conexión de que Muface intercambiara dinero o alquilar esas habitaciones conjuntamente con el tema de la sauna, pues sí, obviamente pudiéramos derivar. ¿Pero qué pasó en la fiesta de Lamine Yamal? Yo he escuchado que hubo una fiesta de cumpleaños, pero no he escuchado mucho más. No tiene nada que ver. No, pero tema privado, que lo he puesto... más humano que... Esto, pero bueno, pero es que la sauna tampoco tiene nada que ver con corrupción. Lo ponía como ejemplo, decir, oye, hay una fiesta privada de un chico y su padre y amigos que invitan a personas, pues eso, parece ser, presuntamente, tú ya me entiendes, y a enanos para divertirse con enanos. Bueno, pues chico, no sé si me explico, queda en el ámbito privado como anécdota, igual que si la sauna del suegro de Pedro Sánchez pues hiciera lo que hiciera, queda en el ámbito privado, más allá del propio delito que pudiera haber cometido, igual que si Lamine Yamal ha cometido algún tipo de delito porque iban menores a sus fiestas y no estaban, no lo sé muy bien. Pero pongo los dos ejemplos para decir que, como dice Joan, que yo no veo la relación de intercambio de dinero público y un aprovechamiento público-privado. No, yo estoy hablando de casos juzgados. Claro, y con sentencia. Con sentencias aquí no hay ni investigación. Claro. Porque me gusta hablar de estos casos. Sí. Lo que ni siquiera tiene abiertas nada, diligencias de investigación, ni tenemos ni una sentencia en primera instancia. Yo prefiero... Ni siquiera hay un informe UCO, ni hay una investigación. Porque tenemos material más que de sobra a través de estas sentencias firmes para saber cómo se debe de prevenir la corrupción. Todo esto es un compendio de que la Administración debería de haber puesto en marcha mecanismos para que eso no ocurra. Antes he comentado uno, o sea, que los políticos y los funcionarios con responsabilidades, que nuestro bolsillo sea de cristal y que luego haya un organismo que eso lo pueda comprobar. ¿Y eso es viable, Joan? Eso es viable, lo tienen los países, los países escandinavos. Pero igual que el compliance, el public compliance, ¿no? Es decir, que una organización pública tenga un código ético de conducta, que haya unos procesos controlados y dirigidos, una figura ex proceso que controle y vigile más allá de la propia... Claro. Evidentemente que exige una reforma de leyes. Claro, una reforma por de la supuesto, ley, porque en estos momentos no está permitido que mis datos fiscales sean, bueno, cuando yo era director de la Agencia Valenciana Antifraude y cuando era gerente en el Ayuntamiento de Barcelona, llevando la Oficina de Transparencia y Buenas Prácticas, todos mis bienes y todos mis ingresos eran públicos, pero no la del funcionario que llevaba la contratación, que estaba por debajo de él y que llevaba la contratación y que yo me fiaba de él. Claro. Porque era un gran profesional, pero este no tenía... Pero podía no serlo. Podía no serlo. Este no tiene ninguna obligación de hacer transparentes sus bienes. Una de las medidas que contenía el Código Ético de la Agencia Valenciana Antifraude en mi época, ahora ya ese código fue derogado, pero en mi época el código que estaba vigente obligaba a todos los funcionarios que quisieran prestar servicios en la Agencia Antifraude, tenían que presentar su declaración de bienes, de ingresos, cada año. No era público porque legalmente yo no podía hacerlo público. Sí, por protección de datos. Pero en cualquier caso era una obligación que, llegado un momento de alguna duda o de que ocurría algo, porque los funcionarios de las agencias anticorrupción en Europa, aquí y en Estados Unidos y en cualquier parte donde existen, perfectamente se pueden corromper. Es más, pueden entrar funcionarios ya corruptos, porque interesa estar dentro de estas estructuras por la información que vas a manejar y porque eso se valora mucho. Es como los hackers, entrar en la NASA, eso es un mérito pues entrar en tu agencia cuando tú estabas es colonizar la agencia. Entrar en una agencia anticorrupción, eso... Un insider. Bueno, pasa a formar parte del currículum del corrupto con una valoración superior. Porque tengo información privilegiada. Claro, información privilegiada. ¿Qué asuntos se tratan, qué no se trata, cómo van? Que te digan puedes activar dentro conflictos
y puedes intrigar, en definitiva, y conspirar. Todo eso puede ocurrir, por lo tanto, tenemos que tener medidas, pero son medidas que solo se pueden aplicar mediante una reforma de las leyes, que nadie ha querido hacerlas. ¿Y creéis que alguien va a querer? Por una agencia nacional anticorrupción, de prevención y lucha contra la corrupción. Ahí, estamos totalmente de acuerdo. Que el Pedro Sánchez la anuncia buscando... Pero escucha, la anuncia, ya sabes, lo de siempre, dependiendo de él. Buscando una fórmula, además huyendo del nombre de prevención y lucha contra la corrupción. Claro. La llama de otra manera. De agencia de ética pública. Esto es. El magnífico, perfecto. En Estados Unidos se llaman así también. Pero en Estados Unidos pero ojo, tú no eras autoridad pública. Tú no podías entrar a hacer un registro y en Estados Unidos sí pueden entrar a hacer un registro. Sí, el Estado puede. No sé si me explico. Sí. Esto es otro tema, es ámbito administrativo. El ámbito administrativo puede personarse, puede pedir documentación, pero en muchas ocasiones, lo voy a decir yo, no tú, a la Agencia Nacional Antifraude, alcaldes le han negado información. Y la agencia ha tenido que buscar sus formas y sus... iniciar procedimientos sancionadores. Esto es. Porque se negaban a dar información. Siendo autoridad pública... Si el caso se judicializaba, obviamente, el juzgado autorizaba hacer la entrada, funcionarios de la agencia han participado en registros, acompañando a la Guardia Civil, acompañando a inspectores, pero siempre con un juez detrás, con mandato judicial. Como agencia como tal, no teníamos... No, lo sé. No se tiene esa facultad. Lo sé. Existen las soluciones. Si las soluciones es copiar. Sí, es dato inventado. Sí, es copiar. Sí. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que la gente se pone títulos de carrera sin haber ni copiado en los exámenes. Correcto. Por lo menos copia. Hace el examen, copia y aprueba, ¿no? Ni en eso. Pero además, espera, se ponen títulos de universidad y ni les hace falta. Les hace falta. Bueno, es alucinante. Quiero decir, por volver... coge el hilo. El que tenemos países que son... han sido la vanguardia. Noruega hace 100 años era el país, dicho por los propios noruegos, colegas que yo he tenido y con los que he compartido, era el país más corrupto de Europa, Noruega. Es a partir de construir instituciones, el Estado empieza a tomar conciencia del daño que producía la corrupción, que hace muchísimo daño. La gente lo desconoce, pero entre el 20 y el 30% del presupuesto de una gran obra pública se malgasta o se va por las alcantarillas de la corrupción. ¿Hablamos de los sobrecostes? El Fondo Monetario Internacional, sobrecostes y mentiras y facturas falsas. Claro. Y replanteamientos y tal. El Fondo Monetario Internacional habla con un informe contundente de que España puede estar perdiendo 70.000 millones al año por causa de la corrupción. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia evalúa en 40.000 millones 42.750. Te doy el dato. Al año el perjuicio que sufren las administraciones públicas por la falta de presión concurrencial, que es algo tan serio como que en los concursos realmente haya competencia y que no haya... Ojo lo que te está diciendo Joan. Si no me equivoco, ¿qué porcentaje es el que siempre se lleva el mismo dinero? Es decir, ¿el 40% o el 70% de la función pública se lo llevan las mismas empresas? ¿Siempre son las mismas? No. Un 40% de los contratos públicos de todas las administraciones interviene una sola empresa. No la misma, sino que no hay concurrencia, de que se adjudica a una única empresa que no ha tenido que competir con nadie, que ha sido el único postor. Durante 25 años la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia abrió un expediente a las 5 grandes constructoras de España porque durante 25 años habían estado repartiendo el pastel de la contratación pública, decidiendo quién entraba en esta contrata, quién no entraba. Y luego nos repartimos el dinero. Y luego nos repartimos el tanto por cien que acordemos. Eso es mafia pura. Pero, durante 25 años. Juan Carlos, ¿y quién nos va a liderar? Si la gente está harta del PP, está harta del PSOE y está harta de los políticos. ¿Quién nos lidera hacia un futuro más limpio? Como te he comentado antes, no veo a nadie en estos momentos, políticamente hablando, que pueda asumir los retos, que no son retos, es juntarse con gente que sabe y lo he dicho yo que al lado de Joan y otros muchos como Joan, que llevan media vida luchando, soy un
un don nadie, tiene solución, falta voluntad. Yo no veo a nadie, ni veo al Partido Popular, que parece ser que va a ser el próximo, obviamente, una vez más, pendular, que parece ser, ¿no? No veo al PSOE si aguanta, no veo a ningún partido político fuerte para que eso sea así, y estamos condenados a un ostracismo político preocupante. Yo se lo digo a mis hijas tienen ahora 24 y 22 años, dentro de nada ya están incorporándose en el mercado laboral, poquito a poquito, haciendo sustituciones, haciendo trabajos de verano, y probablemente van a vivir peor que yo. Va a ser la primera generación que va a vivir peor que sus padres. Normalmente cada generación mejoraba a la anterior. Entonces, la naturaleza pura y dura. Yo he vivido mucho mejor que mis padres. Tú, en teoría, vas a vivir mejor que tus padres, salvo alguna excepción donde los papás son ricos de cuna y me refiero a clase media alta que no provenga de la cuna o de la burguesía de donde esté. Y bueno, nos vamos a encontrar con que mis hijas están absolutamente desnortadas. Yo también, ¿eh? Yo tengo que decirlo, lo voy a decir públicamente, lo he dicho en alguna otra ocasión. Yo hace ya dos comicios electorales que no he votado a nadie y creo que voy a seguir sin votar. No me representa a nadie. Joan, situaciones tan dramáticas como la actual a nivel sociopolítico requieren medidas contundentes. ¿Qué podríamos hacer como país? Porque, como decíamos antes, bueno, la salud de nuestra democracia quizá no esté pasando por su mejor momento. No, lo tienes también en las encuestas. No hace mucho, todavía yo siendo director de la agencia, él me comentaba un cargo político, como casi planteando algo así de el futuro de la agencia no está claro porque a la gente ya no le preocupa la corrupción. Y en cierta manera se guiaba porque el CIS había situado la consideración de problema para la ciudadanía de la corrupción en un 12 o 13 decimotercero lugar de lo que era la escala de preocupaciones de los ciudadanos. Pero eso a día de hoy yo creo que no No, es. eso ha cambiado radicalmente en tan solo 2 meses. Ostras. Pero yo le dije, es cierto, ya la corrupción ya no está en el número 2 de las preocupaciones de la ciudadanía. Pero ¿qué está en el número 2? Le dije. Está la clase política. ¿Y por qué está la clase política en el segundo puesto de las preocupaciones de los ciudadanos? Por un conjunto de elementos donde evidentemente está la pérdida de confianza en esta clase política, sí. Donde ha contribuido de forma decisoria la corrupción política. Por lo tanto, a la pregunta concreta de usted dónde sitúa dentro de sus preocupaciones la corrupción, te ibas al puesto 12 o al puesto 13, pero usted dónde sitúa su preocupación por la clase política que tenemos, y la colocaba en el número 2, continuando siendo el primer lugar el desempleo. Esto hace un año y medio, estaba yo todavía como director, tuve esta conversación con un cargo político importante. Y dijo, bueno, pues sí, tal vez tengáis razón. La cuestión está en que con esta cantidad de casos de corrupción que se han ido acumulando y que te los encuentras con un partido, en Andalucía el caso de los ERES, en Madrid el caso de los Gürtel, aquí en Valencia Gürtel, en Marsa, en Cataluña Convergencia, Taula. Todos estos casos terminan generando un hartazgo. ¿Y el caso Montoro? Un hartazgo. Bueno, no lo hemos tratado. El caso Montoro. No. El caso Montoro está en investigación. Sí. Pero presuntamente. Los datos que han salido son reveladores. Dejémoslo ahí. Con la presunción de inocencia siempre. Sorpresa para mí de lo que Hacienda en un pública, despacho Joan. Vayan las empresas, digan querríamos esta modificación legislativa para desgravar partes de nuestros gastos, para beneficiarnos fiscalmente, y que previo pago de unas cantidades que no tienen nada que ver con lo que son los honorarios
habituales de una consultoría, de un despacho económico, jurídico. Hablamos de minutas de 8 millones y medio. Sí, sí. Y 11 millones y medio. Minutas, ¿eh? Sí. Directas, no es que te lo pago en trozos. Y que con ese pago automáticamente en el boletín oficial del Estado te vaya esto, es que es muy grave. Esto es la captura del Estado. Sí, sí. Por un grupo, desde mi punto de vista, presuntamente desalmados. En una época... El juego. En una época... Es que el juego. En una época donde se aprueba una amnistía fiscal. España hubiera podido recaudar 14.000 millones de euros. Y se quedó en 1.000 millones. ¿Cómo, Joan? ¿Cómo fue eso? Te doy otro dato. ¿Y los 25.000 millones que les prestamos a la banca? Bueno, 25.000 millones, cuidado, más lo que nos costó a fondo perdido los 60.000 Pero escucha, millones. Mientras tanto, él, parece ser, solo hay una transferencia de 80.000 euros que están investigando desde Luxemburgo, con información que yo tengo. Hablo de Montoro. Pero la empresa, trincando pasta es puertas, ¿eh? En aquella época, y que fue el motor que originó la amnistía, surgió la lista Falciani. La lista Falciani es un conjunto de datos que un ingeniero informático del banco HSBC saca a partir de que veía que en las cuentas que se manejaba el banco iba tráfico de armas, iba corrupción en todos los países, iba actores, actrices, drogas, iba ministros, personajes. De todo tipo, de todo tipo. Y la lista Falciani, Alemania, que es la primera que la estudia, genera detenciones de empresarios, de políticos, y recauda un montón de miles de millones de euros. Francia hace lo mismo. España, ¿qué detenido produjo la lista Falciani? Pero tú sabes... ¿A quién se detuvo por la lista Falciani? Nadie. Pero te digo cuál fue el proceder. Yo creo que tú lo sabes. Se le mandó una carta para que regularice. Sí, pero la pregunta mía es, en Alemania hubo detenidos, en Francia hubo detenidos. No, aquí en España nadie. Por fraude. En España... Hervé Falciani, ¿qué creo detenido que... hubo? Falciani. Falciani estuvo detenido, estuvo en la cárcel. Ojo, por una orden de búsqueda y captura de Suiza. Porque recordemos, y esto hay que decirlo, Joan, tú has dicho sustrae, para Suiza roba. Sí. Cuidado, sí. Este chico trabaja en una empresa que roba. En aquella época Suiza todavía estaba considerada un paraíso fiscal. Estoy de acuerdo contigo. Con lo cual no podía indignarse de que un empleado... pero acuérdate que se indignó. Sí. Y no solo se indignó, sino que nos la está devolviendo. Y de hecho, Hervé continúa teniendo la orden de búsqueda y captura por parte de Suiza. No puede pisar Suiza, correcto. Esa orden, países que se han beneficiado con miles de millones de euros que han ingresado en sus arcas públicas, tienes uno de los países que es Italia, donde estas navidades pasadas Hervé estuvo en Italia y fue detenido. Sí. Lo sé. ¿Sabes? Es decir, este denunciante de corrupción, en definitiva, al que le debemos tantísimo, y los países que esa lista la convirtieron en acciones contra los defraudadores, continúa teniendo que tomar precauciones porque Suiza continúa en búsqueda y captura. Sí. En España ha sido procesado 2 veces. Las 2 veces se le ha liberado. Sí, aquí la audiencia con sentencia con cierta polémica internacional. Tú ya sabes que yo ahí discrepo de ti, siempre con el cariño que tenemos. No, podemos discrepar, siempre. Juan Carlos. Sí. Ya sabes que en el caso de Falciani yo discrepo de una manera clara y absoluta. Principio de soberanía nacional. No podemos quitarle a Suiza el principio de soberanía nacional cuando se lo damos a las Seychelles o a Guinea-Batú o a Panamá. Vaya por delante. Por lo tanto, el principio de soberanía nacional, como tú bien sabes, ¿qué quiere decir? Que en mi país hago lo que me da la gana. Y si yo, como país, digo que tú me has robado, y además el HSBC presenta denuncia, y parece ser en la instrucción que ha robado... Suiza amparaba en su banco... 600 fortunas sucias de España. Pero no lo pongo en duda. Más de 1.000 de Alemania, más de 1.000 de Francia. Pero que no ese es el hecho, Joan, que seguro... Era dinero de los españoles lo que estaba allí en Suiza. Seguro, pero se puede comunicar de otras maneras sin robar. No se hubiera comunicado nunca, porque Suiza no estaba por la labor en aquella época de comunicar nada.
Y cuando aprobó la ley para dejar de ser paraíso fiscal, avisó con muchísimo tiempo de antelación. Hombre, a todo el mundo. Donde esas cuentas se fueron a Panamá y se fueron a otros países. Lo ha hecho Andorra fiscales. Y lo hace todo el mundo que cambia avisar su actividad. Con tiempo para que vayan ustedes vayan sacando a otros el dinero. Sitios. Sí. Pero en el caso de Hervé, yo creo que nos devolvió dinero nuestro. 600 millones terminó ingresando la Hacienda española de esa lista solo. Sí, en base a regularizaciones voluntarias. Voluntarias porque la amnistía fiscal se lo ofreció. No, un poquito antes de la amnistía fiscal, la ministra, me consta, yo en ese momento estaba colaborando con La Sexta muy de cerca y teníamos información muy calentita, que inclusive la hicimos pública, obviamente. No yo, La Sexta y yo como comentarista de La Sexta. En ese momento la ministra manda una carta a todos, no recuerdo si eran 154, 254 entre personas jurídicas y personas físicas que constan en la lista Falciani, y les dice algo parecido para que lo entienda todo el mundo. Oye, te he pillado. Si regularizas, se queda todo ahí. Y esto es lo máximo que hace. Creo que era ministra con Zapatero, te hablo de memoria. Creo que esto le pilla a Zapatero mandando, y creo que es ministra de la que era ministra de Economía y Hacienda del PSOE, que era una mujer, no recuerdo en estos momentos cuál era. Pero eso es lo máximo que hace España, y a raíz de ahí es lo máximo que puede regularizar de esas cuentas, que me consta que ha habido gente que ha regularizado, y luego aprovecha una vez más, si no recuerdo mal, Montoro. En el año 12 ya está mandando el Partido Popular. Es la amnistía de Montoro. Esto es la que sabes que le ponen un eufemismo, un nombre, una regularización. Por cierto, que todos los partidos políticos lo han hecho. Felipe le hizo 2 veces y el PP 2 veces Felipe, 2. Y el Partido Popular, que me conste, una vez con Montoro. No sé. Juan Carlos, perdón. Otro tema que me gustaría que no se nos olvidara y que me gustaría que pudiéramos explicarlo un poco por encima o entrar más en detalle si queréis, es el caso que en cuanto a cuantía económica puede que sea el más impactante de España en los últimos 30 años, seguro, que es el caso de los ERE de Andalucía. Para quien le suene el tema de los ERE de Andalucía, yo creo Joan, que Joan, ¿podrías explicarnos a grandes rasgos en qué consistió el caso de los ERE de Andalucía? El caso de los ERE de Andalucía consistió en cargar a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía toda una serie de empresas en situación de quiebra o de suspensión de pagos, trasladar las plantillas que estaban en esas situaciones a cargo de los presupuestos de la Junta de Andalucía. Entonces, ahí se mezclaron casos que eran reales con casos que eran totalmente mentira, eran totalmente falsos, inventados. Se colocó familiares, se colocó militantes de partido, se colocó lo que se llama la parroquia. Esa red clientelar, ¿verdad? La clientela de alcaldes. Y esto esencialmente ocurrió en la época del PSOE de Andalucía. De hecho... Con los dos presidentes, ¿verdad? Tanto primero con Chávez y luego con Griñán. Hasta el punto de que terminaron enjuiciados junto con los directores generales y algunos técnicos que habían dado forma a todo aquel inmenso fraude y que fueron de centenares de millones. Lo que ocurre es que en esos centenares de millones no se ha acabado de separar el grano de la paja, ¿verdad? Los casos que estaban justificados en empresas que se acogían a un ERE por su situación económica de quiebra o de suspensión de pagos, y los casos en que eran completamente inventados. Entonces sí que sería interesante, cuando se habla de 300 millones de euros, el coste del caso de los ERES, separar, porque a mí me consta que hay gente que continúa cobrando de aquellos presupuestos. Yo lo que he visto por internet se hablaban de 680 millones. Sí. Se han barajado cifras precisamente por esto, por esta imprecisión, de entre los 300, los 600 que tú comentas. Pero aquí hay que tener en cuenta que en estos momentos hay gente que está cobrando todavía de aquellos seres porque pasaban a ser pensiones.
lo cual era una verdadera bicoca para colocar a tu familiar, aunque no hubiera trabajado nunca en su vida, colocarlo en uno de esos expedientes de regulación de empleo y que pasara a cobrar una pensión de por vida, mucho mejor que la que le podía corresponder por la vía normal. Entonces, todo lo que fuera fraudulento se tenía que haber cortado desde el momento en que se detecta que es fraudulento. Entonces, dentro de ese conjunto de millones hay casos que si no los han declarado nulos y por lo tanto no los han suprimido y dejado de percibir, en los casos en que no se han dejado de percibir es porque se supone que estarían justificados. Y recuerda que Andalucía venía de un escándalo de las peonadas falsas, venía la formación tripartita, bueno, que ahora se llama formación tripartita, se llama de otra manera, donde cogían DNIs por la calle y les hacían un curso de formación. Los cursos de formación famosos, o sea, venía de una trama de corrupción brutal. Los sindicatos, empresas instrumentales, venía Andalucía, la verdad que en ese momento... Hay un nombre, bueno, antes hemos comentado por encima el caso de José Luis Ábalos, pero hay una persona muy cercana a él que tiene un papel que me parece fundamental y muy interesante de analizar, que es el caso de Víctor de Aldama, que tiene el papel de comisionista, que podría ser ese nexo de unión entre el político y la parte privada. Yo te diría, salvo mejor criterio, que seguro que Joan tiene mejor criterio que yo. Yo creo que es el corruptor típico. Es el tipo que te facilita las cosas, que te presenta al empresario, te hace la factura, te hace la empresa, te da como los grandes fichajes de futbolistas cuando el representante te presenta el fichaje ya montado. ¿Dónde saca el dinero? Yo tengo la financiación, vas a moverlo aquí, primero el dinero aquí, luego aquí, luego aquí. El cerebro. No el cerebro, pero sí por lo menos ese conseguidor necesario que cobra de todo, que participa también activamente. Recordemos que Víctor de Aldama es administrador y participa en muchas sociedades de esa trama. Recordemos que Víctor de Aldama sale a la luz por el fraude extraordinariamente extraordinario de hidrocarburos. Donde hablamos de cientos de millones de carruseles de IVA que son falsos. Es decir, cuidado, que estamos hablando de que este chico luego la deriva, obviamente allí cuando empieza todo esto y a él le trincan, empieza a cantar la Traviata. Porque, entre otras cosas... Normalmente este tipo de estafadores, porque Aldama lo que aparece, presunto, porque no hay sentencia siempre presunto, firme, lo que aparece en primer lugar es en una trama de facturas falsas y de empresas pantallas relacionadas con el IVA en el ámbito de los hidrocarburos. Él compra hidrocarburos con unas empresas, se queda con el IVA de los clientes que le compran los hidrocarburos y esas empresas las hace desaparecer a su vez, y por lo tanto desaparecen de la pantalla. Y ese dinero de la recaudación del IVA por las ventas que ha ido él realizando se va a su caudal. Acumulando a su... Eso. Entonces, este señor ya es un personaje que nada en el dólar precisamente por esa estafa que le está saliendo también. Porque redonda. Nadie lo ha detectado. Sí. Entonces, en estos estafadores de este calibre buscan el mezclarse con el mundo de la política, con el mundo de la alta sociedad, con el mundo de otros empresarios. En el caso de este, pues compra un equipo de fútbol. Se va a los palcos a hacerse fotos con quien sea, le reciben en los partidos como si fuera... Es donde detecta personajes susceptibles de caer utilizados. Correcto. De ser utilizados. Correcto. Y de ahí ve a Koldo y dice, hostia, este tío me puede venir bien. Koldo, con todo el cariño del mundo, que es una persona, por cierto, estamos viendo que es una persona más inteligente de lo que la gente se piensa, ¿no? Este Segurata, pues ese Segurata tiene, si no recuerdo mal, 65 millones de folios en audios. Pues quiero decir, lo grababa todo. Todo. Aparece una oportunidad que es la pandemia y la facilidad de estar vendiendo mascarillas y material quirúrgico sin ninguna necesidad de trámites, porque antes he explicado lo del procedimiento complejo de los contratos, pero cuando llega una situación de emergencia, el contrato de emergencia no requiere ningún trámite, ninguno. O sea, requiere tú.
Está ocurriendo ¿no, con lo de la Dana y ocurrió con la pandemia. Ante una situación de emergencia nacional, lo que en aquel momento era necesario porque la sanidad no disponía de todas las reservas que tenía que haber tenido, y lo digo así, porque unos años antes tuvimos un caso de ébola, que es una de las enfermedades más contagiosas del mundo, que recaló en Madrid. Y se paró rapidísimamente. Ya solo con aquel caso, todos los hospitales de España tenían que haber sido dotados del material, de equipamiento, de protección de los médicos, de las enfermeras. Y si eso hubiera sido así, muchos médicos y personal sanitario que murieron por contagio se hubieran salvado. Pero de aquel toque que significó el ébola, nadie quiso hacer caso. Luego llegó la pandemia y con la pandemia, pues la barra libre de vender las mascarillas al precio que les daba la gana. Las administraciones compraban en cuanto alguien ofrecía porque no tenían, vinieran de China o vinieran de donde fuera. Y ahí entró el juego de las comisiones y de los beneficios. ¿Tú sabes lo que llegué a pagar yo por una mascarilla aquí en Valencia? No voy a decir la farmacia. 36 euros. Pues fíjate. Yo. Algo que vale 50 céntimos. 36 euros, es cierto, que fue la primera semana. Pues era por una. La ley de la oferta y la demanda aplicada a una situación de emergencia nacional como es la pandemia. Compré 4. Y aparecieron, y en todas las comunidades autónomas tuvimos los casos perfectamente. En el caso de la agencia que investigó el tema de las... demostramos que había habido empresas que habían cobrado un 25% más sin haber hecho nada más que un teléfono donde decían tengo unas mascarillas para poner a vuestra disposición. Le pagaba al proveedor, se iban a la Generalitat, a los hospitales de la Generalitat, y por esa gestión cobraba un 25%. Me dices, bueno, lo que cobraban en otros sitios era muchísimo más. Pero un 25% por un simple movimiento telefónico, ya me dirás. Y detectamos casos así. Los casos más graves donde se han ido pillando han venido después. El caso de las mascarillas, que es con lo que se pilla a Coldo, porque hace tales beneficios que se le termina... Mira que ponerse a comprar pisos en Benidorm, ¿no? Y ponerlos pero es que lo hace muy mal, gracias a Dios. Vuelvo a lo que te he dicho antes. Menos mal que la gente lo hace mal. Y que las notarías tienen desde hace años el registro de índices, la obligación, ante un caso sospechoso, ponerlo en conocimiento de antiblanqueo. Joan, nos estamos acercando ya al final de la conversación. Os quería pedir algún tipo de pronóstico de aquí a finales de año, de qué creéis que va a pasar en España a nivel social, a nivel político, y también, por ponerle un punto de optimismo, hacia dónde os gustaría que se dirigiera el país. Ya no hablo de partidos políticos, de ideologías, sino qué tenemos que mejorar como sociedad para ir hacia un futuro mejor. Yo lo he escrito y quien ha querido publicármelo me lo ha publicado, y también lo he explicado en los congresos de asistidos. En actividades como la que estamos haciendo, que es, para mí, deberían de tomar conciencia los grandes partidos de ir hacia un pacto nacional contra la corrupción. Un pacto nacional que no es nada raro. Aquí hemos tenido pactos nacionales que han puesto en marcha mecanismos de prevención en otras áreas donde se ha conseguido muchísimo. He citado muchas veces el pacto contra el terrorismo. Acabó con ETA, fue un pacto nacional. No fue ni este partido ni el otro. Fue un pacto nacional el que... Con las pensiones, Joan, también se llegó a un pacto para... El pacto para preservar y dejar las pensiones fuera de la batalla política. Correcto. El pacto por la seguridad vial. Algo tan que estamos viendo, el radar que nos pilla si nos pasamos... la política de puntos, la política de todo lo que se ha hecho. Las campañas, campañas que algunas de ellas muy agresivas, de sacar muy agresivas. El accidentado en directo. Muy agresivas. Todo esto formó parte de un pacto nacional. Vamos a reducir los accidentes de tráfico. Hace 20 años, más de 20 años. ¿Cuántos muertos había en España
por accidentes de tráfico. 6.000. ¿Ahora qué hay? Pues sigue habiendo muchos, pero son 1.500. Tenemos el parque móvil el doble que hace 20, 25 años. Esto ha tenido un éxito, no absoluto, pero entre 6.000 muertos y 1.500. Y también hubo otro acuerdo nacional donde nadie se puso a derogar las leyes que habían aprobado los anteriores, que fue en materia de accidentes laborales. Sí, sí. En España hemos tenido casos de éxito que deberían de hacer reflexionar que todos estamos reconociendo que la corrupción produce muchísimo daño económico, a las instituciones, a la política, pérdida de desconfianza del ciudadano con respecto a sus representantes y a sus políticos. Y luego hay una cosa que a mí me gusta también citar del profesor José Luis Villacañas, que dice: la corrupción nos roba a partes iguales dinero y dignidad. Es cierto. Porque ese dinero es nuestro. A mí me gusta decir, el caso de Marsa, volvemos a él, 23 millones de euros de fraude. El ciudadano debe de saber que lejos de esa cifra que dice eso, no lo veré yo en mi vida, 23 millones de euros son 3 institutos. El ciudadano que ha estado llevando a su hijo a un barracón, sí, señor, porque el colegio no se había terminado, pues resulta que esos 23 millones que se gastaban en prostitutas, en paraísos fiscales donde enviaban las facturas falsas, los contratos trucados, hubieran permitido hacer 3 institutos completos, de todas las líneas y todo. Y si nos vamos a casos que pueden estar en los 100 millones de euros, lo que nos costó Terra Mítica, del cual la Generalitat solo recaudó 65 millones, y que nos costó 350 millones. Es que un hospital de 120 camas vale 100 millones de euros. Por lo tanto, ahí teníamos 3 hospitales. La ciudadanía tiene que entender que los millones que se escapan por la corrupción lo están perdiendo para sus servicios públicos. Y ahora tenemos en el primer lugar de la preocupación de la ciudadanía, y con razón, el problema de la vivienda. Porque la economía va muy bien, y el factor determinante pero no podemos comprar una casa que va muy bien es el turismo. Sí, sí. Pero a la vez tú no has tenido en cuenta que si has facilitado una actividad económica como es este modelo de turismo, donde las viviendas se destinan a pisos turísticos, lo estás sustrayendo del mercado de la vivienda, donde antes un joven, cuando llegaba a una edad determinada, quería emanciparse y con ayuda de los padres y de un trabajo estable que pudiera tener, conseguía su hipoteca y se podía comprar una casa, un piso. Ahora eso es imposible. O sea, es que la gente no se puede ir de su casa con 30 años viviendo en casa de sus padres. Juan Carlos, tenemos que cerrar ya una reflexión final sobre el futuro a corto plazo sociopolítico de España, y con esto cerramos. Voy a ser brevísimo. Yo no le veo solución. No le veo solución porque yo en su momento, Joan mucho más que yo, he podido reunirme con todos los partidos políticos. Cuando digo todos, son todos. Que en el año 16, 17, 18, 14 también estaba en el arco parlamentario, en el Congreso de los Diputados. Todos en privado me dicen, sí, es preocupante, tiene razón, esto deberíamos de hacerlo, y ahí nos quedamos. Es decir, hay un ente abstracto, no me preguntes cómo se llama, esto muchas veces lo defiende cuando uno va a Moncloa, ¿no? Cuando uno va a Moncloa cambia, solo por entrar en Moncloa, en el edificio me refiero, ¿eh? Es como si hay una leyenda no escrita, ¿no? Pero por centrar el tiro después de decir esto, creo que el futuro es negro, no, negrísimo. Los políticos que hay ahora, y lo peor de todo, los que están detrás, que estuvieron todos los años que hemos nombrado, eran los segundos, terceros o cuartos en ese escalafón, que estaban viendo cómo sus jefes estaban trincando a manos llenas y no dijeron nada. ¿Esos son los que nos tienen que sacar del atolladero? ¿Esos son los que tienen que cambiar las leyes? Pues va a ser que no. Así que solo queda lo de siempre, y quiero ser muy claro. Las barricadas, queda la revolución, queda que los ciudadanos... Joan, ya sé que estoy exagerando, ya lo sé, pero yo creo que el que me conoce sabe que soy, en fin, hago, ¿cómo se llama? Hipérbole, hago muchas hipérboles. Es decir, solo queda la protesta.
Nos queda otra cosa. Europa no ayuda porque Europa sanciona, propone, aconseja y a España le da igual. Implementamos tarde todas las leyes que nos tocan, la de blanqueo, la de lobbies, la de tal. Llegamos todo tarde. Por lo tanto, y termino. Todo muy negro, querido. Todo muy negro. Has comentado un tema, y ya con esto cierro, la corrupción en la Unión Europea. Pero eso ya lo tocamos otro día, si os parece. Eso ¿Vale? Eso también es un tema interesante. Joan Linares... Caso, y yo, perdona, porque sí. me Termina. terminar con esto que voy a decir de una forma muy resumida. A mí me gustaría que esas 15 medidas de lucha contra la corrupción, de prevención y lucha contra la corrupción que presentó Pedro Sánchez, el PP dijera, bueno, y estas son también nuestras medidas. Correcto. Pongámonos de acuerdo. No hay ni una por y que parte esto sea un tema que se saque de la política, porque la corrupción nos hace daño a todos. Te entiendo. ¿Sabes? Eso es lo que, desde mi punto de vista, me sumo sería positivo y constructivo. Ya sabes la respuesta, ¿no? Bueno... pero hay que proponerla, te entiendo. Yo pienso que la ciudadanía tiene que saber que hay soluciones, sí, claro. Y que hay posibilidad. He citado antes los casos de éxito de puesta de acuerdo de los grandes partidos políticos, con mucho éxito. Y que esto es un tema de decir, vale, tú has puesto 15 medidas, ahora nosotros ponemos estas, 15, 20, y vamos a ver de qué manera esto toma cuerpo. Y esto lo sacamos de la política. ¿Y la sociedad civil no debería de estar ahí? La sociedad civil debería de estar en ese acuerdo. Cuando hablas de un gran pacto, no solo político. Es imprescindible para luchar contra la corrupción. Perfecto. Porque muchas veces la ve. Y porque si realmente se aplican leyes de transparencia, imitando a nuestros envidiados países escandinavos, no olvidemos que donde tenemos las más altas cuotas de calidad de vida son los países donde menos corrupción hay, pero más transparencia existe. Más condicionantes tienen los políticos y los funcionarios a la hora de verse limitados con posibles desvíos. Entonces, basémonos en aquello. Esas medidas que presenta el presidente Pedro Sánchez, que el presidente del PP y seguramente futuro presidente de gobierno, el señor Núñez Feijóo, diga, vale, estas son las mías. Y pongámonos de acuerdo. Pues con ese mensaje de optimismo lo dejamos por aquí. Joan, millones de gracias por haber venido. Un placer. Juan Carlos, como siempre, encantado de que vuelvas a estar por aquí. Menuda tertulia. Menuda tertulia, sí. Y al resto nos vemos dentro de un mes. Un abrazo. Un abrazo. Muy bien.